Hola, ¿cómo están? Cuba y Vietnam han reafirmado su relación a un nuevo nivel de desarrollo integral, sustantivo, eficaz y sostenible, contribuyendo activamente a la defensa y la construcción del socialismo en cada país. Por la paz, por la estabilidad y la cooperación y el desarrollo. Hoy vamos a analizar qué implica esto y qué alcance se da en medio de los desafíos globales. Inicia hacia el mapa. Bienvenidos. Vamos a desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender este panorama. Cuba, Vietnam, defensa y construcción del socialismo. Desplegamos nuestro habitual mapa mundi e identificamos a estos dos países, la República de Cuba y Vietnam. Desde Vietnam justamente se trasladaba el secretario general y presidente To Lam. Llegó a la mayor de las Antillas. Esta además ha sido el primer viaje que realiza en su doble condición de máximo líder del partido y el Estado de Vietnam. La visita ha sido calificada por un acontecimiento trascendental en la relación entre ambos países, llevándola a una nueva fase de desarrollo sustantivo y sostenible en beneficio de ambos pueblos, por el socialismo, la paz y la cooperación, que genera un desarrollo en cada región y el mundo también, marcando, ampliar y profundizar estos acuerdos de cooperación ya existentes en áreas como agricultura, industria, procesadora de alimentos, productos farmacéuticos, biotecnología, servicios de salud, energía, telecomunicaciones, turismo, construcción, transporte, entre otros campos. Cuba está apoyando y promoviendo además la presencia y participación de las empresas y proyectos vietnamitas en el desarrollo económico y social del país y considera además este aspecto vital como una prioridad de la creación de condiciones favorables para ello. ¿Cómo confluye esta relación que va más allá de lo bilateral? Vamos a revisar algunos datos claves. El carácter especial de la amistad entre Cuba y Vietnam, con el desarrollo de esta solidaridad, cooperación y confianza mutuas en todas las esferas entre ambos pueblos, partidos y estados. El líder de la revolución, lo vemos allí, cubana, Fidel Castro, resaltaba con admiración la historia de lucha y resistencia del pueblo vietnamita y rememoró con afecto la primera visita que se efectuaba el año 1966, en especial en ese inolvidable encuentro con el presidente Ho Chi Minh. Otra fecha, enero de 1965, se fundaba en Hanoi la Asociación de Amistad de Vietnam-Cuba para promover la solidaridad internacional con Vietnam del Sur y difundir la realidad de la guerra. Cuando finalizaba esa guerra, ustedes recordarán, en el fracaso de Estados Unidos, pues se orientaba su trabajo a fortalecer los lazos entre los dos pueblos. El 30 de diciembre de 1965 se acreditó ante La Habana Quang Binh, con quien estuvo también en la isla hasta el año 1969. Una de las frases más gloriosas que quedó en la historia de las relaciones bilaterales entre ambos países fue el discurso emitido el 2 de enero del año 1966 en ocasión del 7º aniversario de la Revolución Cubana en la Plaza de la Revolución. Fidel desde allí decía: porque al pueblo de Vietnam estamos dispuestos a darle no ya nuestro azúcar, sino nuestra sangre, que vale mucho más que el azúcar. Ese sería un punto de inflexión importante también para resaltar en nuestro mapa. Y al año 1973, el 12 de septiembre, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, realizaba esta histórica primera visita a Vietnam. Fidel fue recibido así en pleno de Le Duan, el primer secretario del Partido de los Trabajadores, hoy conocido como el Partido Comunista, presidente además de la Asamblea Nacional. Para ese momento, Pham Van Dong, el primer ministro, el legendario general de Bong Nhuyen y el ministro de Defensa, entre otros, materializaban el sueño de avanzar por los lugares donde la guerra había alcanzado sus niveles más destructivos. Fue un suceso relevante porque fue el primer jefe de gobierno extranjero que visitaba la zona liberada de Vietnam en el sur. Otro hito, 1976, lo vemos también en la fotografía, Estados Unidos frente a este comité tras la victoria que había logrado contra el país del norte, Vietnam, transformaba oficialmente en una asociación de amistad Cuba-Vietnam y esto continuó generándose a lo largo de todos estos años, llevando a este punto de inflexión, por supuesto, relaciones comerciales, acuerdos estratégicos y una alianza bilateral a un nivel de hermandad sin precedentes. De esto y más vamos a hablar con nuestro invitado. Recibimos desde México, nos acompaña, es politólogo,
Wenadi Montoya, a quien recibimos en el mapa. Gracias por su tiempo para Telesur. Bienvenido. Gracias, Paola. Gusto en saludarte nuevamente y a la audiencia de Telesur también. Resulta interesante no solamente recorrer parte de la historia que hace esta relación bilateral entre Cuba y Vietnam, pero muchos se preguntarán qué diferente hay entre acuerdos comerciales o relaciones bilaterales entre estos dos países. Y es que justamente ambas naciones tienen un precepto, un principio muy marcado, que es el socialismo. ¿Qué representa esto para la región? Bueno, Paola, pues hay que también recalcar que Cuba y Vietnam siempre han sido pioneros en la promoción de la cooperación sur-sur, buscando forjar y desarrollar relaciones sostenibles con los países en desarrollo. Esta asociación estratégica, que es en beneficio mutuo, pues va a potenciar de que Cuba tenga relaciones e intercambios de cooperación con países de la región Asia-Pacífico que puedan mermar la situación del bloqueo estadounidense, y para Vietnam le va a generar un posicionamiento geopolítico. Ambos siguen siendo protagonistas en la construcción del multilateralismo y la búsqueda de alternativas para nuestros países del sur que demuestran una madurez y una civilidad. Esto desde el entorno y desde la base de la construcción del socialismo, desde cada una de sus experiencias. Y pues por supuesto que estos nexos históricos siguen reforzando esa construcción, además de alimentarla y abonar en cada situación que se puede ir contemplando con la dinámica de la arena internacional, Paola. Ahora, hay un intercambio muy interesante entre los partidos políticos que hacen vida a estos países, y esto podría traducirse también en un legado importante. Se han trazado ya una agenda para el año 2030 y esto confluye también con un desarrollo compartido. Y todo esto lo coloco sobre la mesa, Wenadi, porque estamos también atravesando momentos de una situación crítica cuando además hay una guerra de desinformación muy marcada. ¿Tiene un peso? Es correcto, y como decíamos hace unos momentos, estos nexos históricos de lucha por la soberanía y la independencia pues mantienen un frente fuerte, amplio, ante lo que indica una continuidad de la Guerra Fría. Esta relación entre Cuba y Vietnam pues sigue elevando el nivel de hacer política, y es una política con un enfoque sur, pues está forjada integralmente entre los análisis teóricos y la praxis sustentada, como decíamos, en las experiencias de cada uno de sus modelos socialistas. Esto se convierte en un tema complementario y vinculante, justamente con un objetivo trazado, como bien lo menciona. Yo quiero proponerte, Wenadi, que marquemos una pausa. Cuando regresemos, vayamos a profundizar el tema, sobre todo el peso que mantiene no solamente Vietnam, sino también Cuba, en medio de todo este bloqueo criminal que aún mantiene Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. ¿Qué trasciende más allá de eso? Lo vemos al regreso, ¿te parece? Y lo hacemos revisando nuestra escala. A través del portal web de Radio Miraflores, que es un medio de comunicación en Venezuela, está posteando lo siguiente. Lo vamos a colocar allí en la pantalla del mapa. Díaz-Canel, se refiere al presidente de Cuba, asistirá a la cumbre de los BRICS en Rusia. Recuerden que se va a celebrar allí justamente este encuentro que marcará quizás una nueva hoja de ruta en el mundo. Ya Julio Garmendia Peña informaba que el presidente Miguel Díaz-Canel había recibido una invitación formal para participar en la próxima cumbre de los BRICS, que se va a celebrar entre el 22 y el 24 de octubre en Kazán. Este encuentro se presenta también como una plataforma clave para discutir decisiones estratégicas sobre la desdolarización y el impulso de monedas locales. Todo ello con el objetivo de reducir la dependencia del dólar estadounidense en el comercio internacional. Venezuela, recordemos que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y significativos recursos de gas natural, oro y otros minerales, y está estratégicamente posicionada para contribuir a este bloque emergente como es hoy conocido el BRICS Plus. La posible inclusión de Venezuela representa también una oportunidad para contrarrestar la influencia económica occidental y las sanciones impuestas por Estados Unidos y sus aliados. Esto forma parte del surgimiento del nuevo mundo multipolar. ¿Qué impacto tiene? Lo vemos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. Lo que ven allí es un encuentro entre ambos cancilleres, el de Rusia, Sergei Lavrov, y el de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla. Todo esto se daba en el marco del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, con sede, ojo, en Nueva York, Estados Unidos. El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, en esta reunión con su par cubano, Bruno Rodríguez, le ha reafirmado el compromiso de Rusia sobre la necesidad de levantar el bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la mayor de las Antillas. Ambos ministros de Relaciones Exteriores constataron el enfoque invariable de sus respectivos países en lo referente a la inexactibilidad categórica. Es decir, es inaceptable, le decía, la aplicación de medidas de sanciones unilaterales en violación de la Carta de Naciones Unidas. Además, durante este encuentro se prestó especial atención al fortalecimiento de la asociación estratégica ruso-cubana. Bueno, Adi, vamos a analizar este escenario. Hay puntos claves dentro de la declaración vertida por el canciller ruso Sergei Lavrov a su par, al canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. ¿Cómo leemos estos aspectos en materia geopolítica? Pues es muy importante recalcar que la ONU ya es un organismo caduco en esta arena internacional que está convulsa política, económica, social y bueno, podemos decir que hasta humanamente. Y esto, justamente como se ha mencionado, es un producto de la reconfiguración del sistema de relaciones internacionales y de la decadencia de los centros de poder económico-políticos que tienen un carácter imperialista, no tenemos que dejar de mencionarlo. Y esta relación entre Rusia y Cuba pues sigue potenciando esos ejes regionales que son necesarios para que oxigenen este sistema de relaciones internacionales y el continuo apoyo político de esta nación rusa y su creciente empoderamiento con los BRICS y la construcción del mundo multipolar y pluripolar, pues mantienen a Cuba como un actor político dentro de la región y a nivel mundial. Esto en el entendido de que Cuba sigue manteniendo una congruente diplomacia revolucionaria que no solamente se va a lo político, sino ya empieza a tener inmersión en lo económico, en lo social y en lo cultural. Como decíamos, seguimos, parece, en una línea de la Guerra Fría, en donde tenemos que reforzar con los nuevos elementos que surgen, como sea el BRICS, sea CELAC, ALBA-TCP o en este momento los espacios de la región Asia-Pacífico, sin dejar a un lado Vietnam, por supuesto. Entonces se hace una confluencia y se cierran filas en ese aspecto frente a la reconstrucción y reconfiguración de las relaciones internacionales. Y esto además confluye en el hecho de que Naciones Unidas ya no es el organismo que ha nacido justamente después de la Segunda Guerra Mundial para resolver estas cuestiones. Hoy la dinamicidad y la evolución de los intereses geoestratégicos están por encima de todos esos conceptos para favorecer, lo decíamos, a este complejo militar industrial militar. Pero en medio de esto, Wenadi, también este mes, octubre, se lleva adelante esta cumbre de los BRICS. Quizás sea el evento más esperado en el planeta, porque uno de los ejes centrales no solamente será la presencia de países del sur global, que va a tener un peso importante, Cuba, Venezuela, pero también el hecho de que se va a analizar esta desdolarización entre los países miembros y futuras adhesiones. ¿Qué representa esto para un Estados Unidos? Es sumamente compleja la situación que está viviendo Estados Unidos, no solo a nivel internacional, sino a nivel interna, que eso puede generar una implosión en esta decadencia de un centro económico político que, como mencionamos, de carácter imperialista se está viendo complicado porque ya no tiene el control económico, lo que le llevaba a tener el control político de las naciones para tener más acciones sobre estas de dominio. Ahora, ¿qué quiere decir? Que posiblemente se incrementen las acciones coercitivas sobre países que ya contienen un bloqueo y otros que van a poder ser víctimas de estas políticas ilegítimas e ilegales que lleva a cabo Estados Unidos. Puede ser un momento álgido para la situación de nuestro sistema de relaciones internacionales y para los países que no están en la ruta que Estados Unidos ha estado planteando. Por eso, este momento de los BRICS pues sigue surgiendo en la cooperación sur-sur y sigue basado en todo el sistema político que tiene un enfoque sur, el cual se mantiene en un tema de desarrollo de paz, colaboración y respeto a las soberanías de los países.
Y la pregunta aquí, Wenadi, sobre todo marcada en este concepto, el peso que tiene el sur global. De esto y más me gustaría analizar revisando este otro escenario, compartiéndote nuestra leyenda. Este es un pronunciamiento que circulaba también en plataformas digitales a través de las cuentas oficiales del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, y que forma parte también de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. A través de ello, el canciller cubano decía lo siguiente: observamos con gran preocupación los acontecimientos en Oriente Medio, motivados por la política agresiva del Estado de Israel, con el respaldo militar, logístico y político del gobierno de Estados Unidos, lo cual ha llevado a una peligrosa escalada, ha comprometido aún más la estabilidad y la seguridad regional y ha provocado la respuesta de Irán. Wenadi, Cuba apunta a Estados Unidos y a Israel de ser los responsables de esta escalada en el conflicto en Oriente Medio, tras la respuesta de Irán el 1 de octubre, que también golpeó, según fuentes iraníes, bases claves, entre ellas una agencia estratégica de adiestramiento del Mossad y también varias bases militares que confluían estos Caza-35 que han servido para bombardear el sur de Beirut en el Líbano, entre otros puntos claves o blancos militares. Pero ¿por qué Cuba aboga por la paz, por la estabilidad, porque se detenga este genocidio? Hablamos del pueblo palestino, hablamos del pueblo en el Líbano, hablamos del pueblo en el Yemen y las invasiones e incursiones, cuando es un país que tiene un bloqueo sobre sus espaldas por más de 60 años. ¿Qué representa esto? Pues justamente Cuba vive día a día los estragos de un bloqueo que se puede interpretar en una guerra, y bien se ha mencionado dentro de la situación interna política económica de Cuba, sobre todo económica, mejor dicho, de Cuba, que puede ser una situación económica de guerra. Ellos saben muy bien lo que significa estar en un ente y en una situación de una lista de terroristas hecha por países que realmente son terroristas. No hay más terrorista que Israel y Estados Unidos en esta arena internacional y en estos momentos. Cuba tiene la calidad moral con su diplomacia revolucionaria para poder exigir la paz y el cese de todos los conflictos políticos internacionales, ya que lo ha demostrado con la solidaridad y la cooperación, no solo en el discurso, se ha demostrado a través de la medicina, a través del apoyo mutuo, por ejemplo, con lo que decíamos hace rato con Vietnam. Han tenido una colaboración bilateral, sobre todo en brigadas médicas, que le permiten mantener una firmeza en su política exterior de paz y desarrollo. No por nada se ha mostrado una madurez política en esta arena internacional por parte de Cuba, que bien sabe lo que es un asedio constante durante, como bien lo dices, más de 6 décadas. Bueno, Adi, estamos viendo cómo hay cambios vertiginosos, digámoslo así, en el tablero, no solamente político, sino también económico, que está llevando prácticamente a un Estados Unidos al declive. Hay pérdida en el valor adquisitivo de su moneda. Hay la emisión de bonos que genera también mayores tasas de interés a los bancos centrales que dependen de esta moneda, del dólar, que sigue siendo, por supuesto, una de las más cotizadas en el planeta. Pero con la incursión del BRICS, con esta balanza comercial en monedas locales, ya se ha salido del acuerdo del petrodólar Arabia Saudí, se suma al petroyuan. Es decir, hay un movimiento de placas tectónicas que no son nada buenas para Estados Unidos. ¿De qué le ha servido entonces, o de qué le va a servir en todo caso, las mal llamadas sanciones y este bloqueo contra Cuba y otros países del mundo? La presión, ¿hasta qué punto va a aguantar para un Estados Unidos que prácticamente se está jugando todas sus cartas, desde lo económico hasta lo bélico, con más conflictos y guerras en el mundo? Es correcto, y al final también quisiera abonar que Estados Unidos tiene una deuda sustancial con China, lo cual lo único que lo va a brillar es a potenciar esta industria armamentista para poder tratar de subsistir en este mundo en donde ya está un imperio en decadencia, y que aquí lo importante es saber cómo los demás países se van a organizar o nos vamos a organizar para hacer frente a un cambio de era, a un cambio en el statu quo
de las relaciones internacionales y, como bien lo dices, en este terremoto político internacional, no solo para la economía, sino para las sociedades que lo van a ver repercutido. Es importante seguir potenciando la emergencia de esos ejes regionales y bien, mantener las antenas atentas a las reacciones bélicas de Estados Unidos, porque no se ve que tenga ya un tema de control, ni siquiera cultural, en los países de nuestra arena internacional. Estados Unidos no ha logrado que su política de aislamiento ni a Cuba ni a los otros países a quienes emite sanciones ilegales, coercitivas y unilaterales, que además han sido reconocidas por los propios relatores de Naciones Unidas, pues le hayan funcionado en su totalidad. Sí ha tenido sus efectos, por supuesto, pero no en la totalidad o quizás en la dimensión que ellos esperaban. En medio de todo esto se siguen trazando, ya lo vemos, cooperaciones estratégicas, puentes de integración. Los países elevan sus relaciones al más alto nivel, no solamente Cuba, lo hace Venezuela, lo hace Nicaragua, países que se han convertido en un blanco esencial por años de Estados Unidos y por ello también ligado de secesionismo, hoy tratando de inocular en nuestra región el fascismo a través de Israel. ¿Qué representa todos estos movimientos, digámoslo así, geopolíticos en medio, además de un Estados Unidos que va a elecciones el 5 de noviembre? ¿Cómo le va a impactar dentro de su política interna? Mira, estas políticas anquilosadas con la idea del monroísmo, del destino manifiesto, de seguir actuando como el macartismo, no lo van a llevar más que a una situación extrema. Todo indica que Donald Trump puede regresar a la Casa Blanca y eso generaría se retraerían dentro del país que potenciaría sus problemas internos, que además de lo económico deben decir que tienen problemas sociales con temas de droga, con temas de fentanilo y con temas de crisis económicas internas, además de la migración, que son producto de ese incremento en las sanciones a otros países. Están a punto de implosionar y no se han dado cuenta los Estados Unidos. Queremos agradecer a Gennady Montoya por poner los puntos claros en torno a qué representa esta cooperación más allá de lo bilateral que mantiene Cuba y Vietnam y sobre todo bajo ese modelo del socialismo que puede trazar esta nueva hoja de ruta y el camino para una nueva era. ¿Qué tan preparados estamos? Es la gran pregunta también sobre la mesa. Gracias, Gennady, por tu tiempo y tu análisis para el mapa aquí en Telesur. Vamos a finalizar el programa revisando nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. 1. Reconocimiento. Ambos países, tanto Cuba como Vietnam, han acordado el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el año 2030. Vietnam ha reafirmado su solidaridad y apoyo permanente a la superación de las dificultades y desafíos que vive en la actualidad el pueblo cubano, fortaleciendo su posición y el papel en la región y en todo el escenario internacional. Bajo este modelo, el socialismo. 2. Fortalecida. Pese al bloqueo ilegal que mantiene Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, no ha logrado aislar diplomáticamente a Cuba. Al contrario, son más los países en el mundo que le exigen que se elimine a Cuba de la lista de países patrocinadores de terrorismo y se levante el bloqueo ilegal, cuando Cuba es una pieza además fundamental que mantiene vivo el socialismo como un modelo, como un principio de vida para el planeta. 3. Condena. Israel es el responsable de la escalada en Oriente Medio. Viene masacrando a más de 41,000 personas en Gaza, bombardeando el sur del Líbano, atacando al pueblo en Yemen, para beneficiar tan solo al complejo militar industrial. Lucrar con la muerte es el objetivo de Estados Unidos y de Tel Aviv. Y en contra de eso, separa el sur global y los pueblos del mundo con protestas. ¿Qué pesará más en esta balanza y qué tan listos estaremos para dar el salto a una nueva era? Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.